Saludos, gente. Bueno, creo que ya estamos en vivo. Eh, Volvemos a estos encuentros virtuales muy bonitos. Déjenme ver si va todo bien. De hecho, hace tanto que no hacíamos estos encuentros que hubo que repasar cómo hacer para terminar saliendo en vivo y ahora a revisar portafolios. Denme un segundito. Vamos a entrar desde acá. Bueno, si están por ahí, vemos sí que hay 3 personas conectadas por el momento, así que si están por ahí ya nos van contando desde dónde nos están viendo y bueno, y empezar de a poquito con esto que tiene que ver con las diferentes formas que tenemos de comunicarnos y de aprender un poquito más sobre fotografía en esta época tan particular que seguramente habrá muchas cámaras esperando por ser desempolvadas. Así que bueno, como se habrán dado cuenta, en todo este, creería que fue un poquito más de un mes en el que no hicimos nada de esta forma eh, virtual, online, eh, empezamos a potenciar el blog de los fotonautas con diversos artículos que pueden ser de mucha utilidad para fotógrafos y fotógrafas de diferentes niveles y que por suerte nos fue muy bien con la acogida de los ya miembros de nuestra comunidad y que bueno, recibí comentarios muy bonitos. Eh, Así que bueno, si están por ahí, dejen algún mensajito. Ahí está Janiel, Oscar, bueno, súper. Entonces, la idea del día de hoy, saludos Gina, la idea del día de hoy es lo que ya vinimos haciendo durante un tiempo, ¿sí? Que tenía que ver con revisar portafolios, esto significa ver el trabajo de los fotógrafos y de las fotógrafas de la forma que se pueda. Por lo general, la revisión de portafolios tiene unos lineamientos, ¿no? Para que se establezca una relación mucho más óptima entre el fotógrafo y el revisor. Pero bueno, nosotros no queremos burocratizarlo mucho, queremos hablar de fotografía y aprender. Como hace un tiempo hice una transmisión como esta y no había ningún portafolio por revisar, dijimos, bueno, no tiene mucho sentido, prefiero usar las energías para otra cosa. Entonces, bueno, también supongo que en este tiempo se habrán recargado de energías porque a veces lo que es muy recurrente termina cansando. Entonces, hicimos una nueva convocatoria para las personas que quieran que hablemos sobre sus fotos y ahí en nuestra comunidad fotonauta, nuestro grupo de Facebook, conseguimos cosechar algunas cuentas y páginas y cositas para revisar. Eh, Empezamos. Si hay algunos de los presentes que quiera que revisemos su portafolio, como ya saben, las personas que están online tienen prioridad, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar por algo por alguna del grupo y ahí ustedes van compartiendo en el caso de que lo quieran. ¿Sí? Entonces saludamos a Chris también, a Nick. Bueno, vamos a pasar entonces a la pantalla. Espero que no me pase lo que suele pasarme, que es que me olvido de compartir la pantalla y me siguen viendo a mí mientras hablo de otra cosa. Bueno, ahí estamos con la publicación que hicimos, donde hacíamos la invitación para hacer la revisión. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar por Ramiro, que había quedado pendiente la última vez. Ramiro nos pasa su Instagram. Cuando pasen su Instagram, traten de hacerlo con el link, ¿sí? Con la dirección para que simplemente con un clic
ya podamos pasar. Entonces yo voy a poner que lo busque en Google a ver si aparece. Aparece su Twitter, ahí aparece su Instagram. Si quieren aprovechar para compartir la publicación, o para compartir el video, mejor dicho, mejor. Yo los voy a monitorear desde acá. Monitorear básicamente que estemos en vivo. Un segundito que pide esto. Vamos a charlar. Vamos a ver, no somos lo más activos en Instagram, pero bueno, acá estamos. Así que vamos ahora sí a Ramiro. Bueno, antes que esto, vamos a hacer una especie de introducción, ¿no? Bueno, la idea es poder hablar del trabajo de ustedes, ¿sí? Como les dije, tal vez una cuenta de Instagram no es la mejor forma de mostrar un portafolio, porque los portafolios suelen ser concisos y directos, y se suele mostrar las fotografías que de alguna manera representan toda la obra del fotógrafo, ¿sí? A veces nos encontramos con perfiles de Instagram con 500 fotos y bueno, es muy difícil hacer 500 buenas fotos. Entonces, lo que suele pasar es que las fotos buenas se terminan mezclando con las fotos que no son tan buenas, entonces eso hace que se tenga una percepción inferior a la que posiblemente se tenga con un portafolio más armadito, ¿sí? Las críticas son totalmente objetivas, como ustedes saben, a muchos de ustedes los conozco, muchos somos amigos, compartimos muchas actividades en los diferentes países donde hacemos justamente actividades fotográficas con los fotonautas, pero son todas con mucho cariño, con el ímpetu de que puedan aprovecharlo para mejorar, ¿sí? Así que no vale ofenderse ni ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente tampoco al hablar de ciertas fotos no es que estemos hablando del fotógrafo o de la fotógrafa como tal, ¿no? Simplemente analizamos fotografías. Entonces, dicho esto, pasamos con Ramiro, que bueno, desde la ciudad de Medellín, creo que desde Itagüí personalmente, Ramiro ya participó hasta en fotoviajes con nosotros, ¿sí? Bueno, 262 publicaciones, es un número interesante, no son tantas, ¿sí? Ahí pone su contacto, su Twitter y su Facebook. Como lo había puesto en algunas historias de Instagram, cuando les pido que pasen su perfil, pedimos o buscamos perfiles fotográficos, ¿sí? No perfiles personales donde las fotos increíbles se mezclen con la foto del perrito, la foto de la mamá, del cumpleaños y esas cosas, ¿sí? Entonces, todo esto ya los que nos vinieron siguiendo en la otra tanda de revisiones ya saben. Lo primero que hacemos es hacer una lectura, podríamos llamar superficial, ¿sí? Y la idea de esta lectura superficial es poder entender, esperen que nos pasamos, poder entender más o menos qué tipos de fotografías es la que nos está presentando justamente la persona a quien le estamos revisando el perfil. Bueno, como podemos ver, creo que en este sentido Ramiro va pasando como en etapas, ¿no? Al mejor estilo Picasso, ¿sí?
En un momento tenemos, a ver, empecemos desde arriba, ¿no? Tal vez una beta donde mezcla más lo documental con paisajístico, con flora y fauna, o fauna en este caso, ¿sí? Paisaje, fotografía de viajes, podríamos decir. También estas fotografías que fueron tomadas en el fotoviaje en Buenos Aires, del cual participó en el año 2018, ¿sí? Esto es en la Reserva Ecológica, Puerto Madero, el centro. Esta es una actividad, bueno, nos tomamos el tren para ir a una actividad muy bonita que hicimos con la Escuela de Fotografía Motivarte. Esta escena donde nos levantamos como a las 4 de la mañana para ver la salida del sol por el Río de la Plata con el Club de Pescadores de fondo. Pero bueno, podríamos identificar que la afición principal o los temas principales que plantea Ramiro son retratos, bastante bastante fauna, y bueno, después esta parte de fotografía de viajes, algunos paisajes también, ¿sí? Acá mucho más paisaje y fauna, y acá empiezan algunos retratos, podríamos decir, de modelos, ¿sí? Acá otros también como más fotografía social, si se quiere. Bueno, creo que la mejor categorización del tipo de fotografía que plantea Ramiro tiene que ver justamente con la fotografía de viajes, que es algo muy amplio, ¿sí? Sobre todo porque la mayoría de estas fotos, no, por lo que entiendo, no fueron tomadas en su ciudad, donde vive, ¿sí? Yo personalmente considero que hay géneros que desde mi punto de vista son menos trascendentes, ¿sí? No es lo mismo la fotografía de retrato en general, estoy hablando en general, no de las fotografías puntualmente, ¿sí? No es lo mismo la fotografía de una persona con todo lo que puede transmitir, con toda la carga, eh, bueno, diferentes tipos de cargas que puede llegar a tener un retrato, con la foto de un pajarito, ¿sí? A mí personalmente me parece que hay un desbalanceo y que este tipo de fotos, o la foto de una mariposa, ¿sí? Este tipo de fotos son mucho más interesantes. Obviamente que, por lo general, nosotros los fotógrafos le tomamos foto a lo que nos llama la atención, ¿sí? Si está Ramiro por ahí, que salude. Eh, Ahí veo que hay más amigos que se van sumando. Les agradecemos mucho, los saludamos a todos y a todas, ¿sí? Desde el punto de vista, vamos a ver un poquito más en detalle. A ver si se ve bien. Se ven bien las fotos, ¿no? Porque acá cortamos un poco porque las fotos en Instagram suelen aparecer, por lo general en la versión web, que es la que usamos, suelen aparecer como bastante más pequeños y también con menos nitidez y calidad en general. Entonces, bueno, acá tenemos, desde la parte técnica, creo que las fotografías de Ramiro están muy bien logradas, ¿sí? Cada género tiene su especificidad, ¿sí? Y creo que Ramiro en general como que maneja esas especificidades técnicas de cada uno de estos géneros, ¿sí? Esto en el Zoológico Santa Fe en Medellín, tal vez acá demasiado aire, ¿sí? Podríamos aprovechar este espacio para centrarnos un poco más en el pájaro, en el loro, no sé qué será, no sé, medio malo con los animales así como tan puntualmente, ¿sí? Pero bueno, vemos que la foto fue tomada con una distancia focal guacamaya, ahí está, lo dice. Una distancia focal adecuada, tal vez la guacamaya, que es un ave tan eh, imponente, tal vez haberla tomado desde un plano un poquito más entero,
Pero obviamente esto también está genial, ¿no? La cara, sus ojos, este penacho rojo, el pico. Y el fondo también, que no nos molesta para nada. Un retrato también muy bien logrado, muy bien revelado, tal vez. Bueno, esto siempre lo decimos cuando retratamos gente con piel con tonalidades de piel oscuras o cualquier cosa que esté en sombra, ¿sí? Intentar que el fondo no esté más claro que el frente, ¿sí? Porque lo que más llama la atención en una imagen por lo general son las zonas más claras, ¿sí? Entonces, la primera lectura que hace la persona que está viendo es irse a esta zona, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, en revelado, que entiendo que Ramiro revela la foto por lo que estoy viendo, oscurecer un poquito las luces altas, ¿sí? Las partes más claras de la imagen. Pues la composición muy buena, ¿sí? En el punto fuerte de la imagen, el rostro. Eh, Se puede hacer una especie de recorrido de la escena a partir de la extensión del brazo. Se puede hacer otro recorrido a partir de esta... Bueno, no sé exactamente qué es. Entiendo que es como una baranda. Sí, es una baranda que llega directamente. Bueno, la semana que viene vamos a empezar con los 4 cursos online que tenemos. Uno es el de composición, donde aprendemos todo este tipo de no me gusta decir trucos, pero básicamente sobre la técnica y cómo hacer para eh, armonizar las imágenes y que podamos contar con mayor eficacia a partir de la composición lo que queremos contar. Seguramente con el correr de la revisión iremos nombrando algunas características de los cursos por si se quieren animar, que empiezan mañana. Paisaje de Medellín típico. Acá lo mismo, un plano muy similar al de la guacamaya, ¿sí? Posiblemente bastante aire por acá. Ahora volvamos a la de la guacamaya. Me parece, bueno, acá vemos que la proporción de la imagen es como un poco aleatoria, podríamos decir, ¿sí? No es ni el 2x3 típico que tienen las cámaras de 35 milímetros. Tampoco es un cuadrado. O si es un cuadrado. No, no es un cuadrado. Entonces, por lo general, yo recomiendo siempre ajustarse a algunas de las proporciones determinadas ya por el lenguaje fotográfico, incluso por la cámara. ¿Sí? Yo por lo general, no, por lo general no. El 99% de mis fotografías son con 2x3. ¿Sí? ¿A qué viene todo esto? Que a mí me parece que esta fotografía hubiese sido mucho más rica si en vez esta y la del gato también. Volvamos a la del gato. Estas dos fotografías hubiesen sido mucho más ricas si en vez de hacerlo horizontalmente, hubiesen sido verticales, ¿sí? Porque acá nos estamos perdiendo la oportunidad de ver un poquito más del gato por ver la nada. No sé si de alguna manera Ramiro se influenció por el hecho de la ley de la mirada, pero la ley de la mirada es como que viene hacia acá más que hacia acá, ¿sí? Tal vez si los... Bueno, es que con un gato es un poco complicado. Tal vez si la posición de la cabeza del gato hubiese sido mucho más hacia la derecha, ¿sí? Más de perfil para que entiendan, ahí sí podría haberse dejado un poquito más de espacio. Pero el gato no está mirando hacia acá, ¿sí? Está mirando hacia acá. Entonces, si la foto se hubiese cortado por acá, incluso cortándole los bigotes, eso también lo vamos a ver en el curso de composición cuando hablamos de la teoría de la Gestalt. Hubiésemos centrado un poquito más la visión en nuestro protagonista. Bueno, esto también algo que tiene que ver con la entrada que hicimos hoy en el blog, ¿sí? Cómo hacer fotografía de paisaje
sin un gran angular. Acá obviamente esto fue tomado con un teleobjetivo, el edificio Coltejer, que se destaca, el edificio más alto de Medellín para los que no sean de acá. Y todo el paisaje urbano muy bien revelado, muy bien logrado. Entendemos que es una larga exposición, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos? Porque si ven las luces tienen unos destellos estelares, ¿sí? Con forma de estrella. Eso se produce cuando usamos velocidades, no, diafragmas, perdón, más o menos 16, 22. Entonces, si el fotógrafo quiere usar un diafragma 16-22, es porque la luz, ¿de dónde la va a dejar entrar? Por el tiempo de exposición. Entonces, eso me hace pensar a mí que es una larga exposición. Si hay preguntas, quedo atento. Bueno, un bonito retrato en Salento, en el Quindío. Acá tal vez queda un poquito de aire, ¿sí? Recortar un poquito por acá. Y no sé con qué con qué lente habrá sido tomada esta fotografía, pero le falta un poquito o le sobra un poquito de profundidad de campo, ¿sí? Un desenfoque mucho más pronunciado hubiese... Uy, se abrió la puerta. Hubiese hecho que podamos concentrarnos mucho más en nuestra protagonista. Pero más allá de eso, si cortáramos la fotografía por acá, me parece que está muy bien logrado. Y también, bueno, por un lado, Salento, que es un pueblo muy colorido, acá esto como que llama la atención, pero me gusta mucho. La foto me refiero, y Salento también. Bueno, es una foto correcta. Palmas de cera del Quindío. Esto ya es en Buenos Aires. Bueno, esta fotografía, si Ramiro hubiese dado un pasito hacia la derecha y hubiésemos jugado con la simetría, ¿sí? Creo que la foto hubiese sido bastante más rica. Cuando hablamos de composición, hablando del curso que empezamos esta semana, el número 3 es muy importante, o sea que hay que aprovecharlo. Entonces Ramiro acá nos pone la belleza de lo simple. ¿Sí? Creo que eso también, ese concepto podría asociarse más con la simetría. ¿Sí? Casa Rosada, en uno de los lugares que visitamos durante nuestro fotoviaje a Buenos Aires. ¿Sí? Es un lugar que no todos los porteños conocen. Y bueno, esta fotografía tal vez, esto obviamente uno está limitado, ¿no? Pero con un lente, con una un mayor campo de visión o una menor distancia focal hubiese sido, podríamos ver la magnitud del espacio, ¿sí? En la reserva ecológica también con el teleobjetivo. Los loritos, tal vez cortarle para que esto no quedara acá hubiese sido mejor. Otras personas podrían decir, lo borro con Photoshop. Bueno, yo por lo general no uso Photoshop para eso, entonces lo hubiese cortado, pero otra persona puede decir, bueno, yo sí lo uso y no pierdo encuadre. Bueno, esta escena tiene una historia, porque cuando fuimos a hacer una actividad con nuestros amigos de Motivarte, que siempre cuando hacemos los fotoviajes en Buenos Aires nos unimos a sus actividades que son geniales y que son también una inspiración para los fotonautas. Bueno, hicimos un viaje en tren de unas 2 o 3 estaciones y cuando estábamos
regresando, cuando ya había terminado la actividad, se generó un fenómeno que no me acuerdo cómo se llama, yo nunca lo había escuchado, y es que todo el cielo se puso completamente naranja. eh, y se lograron unas fotos muy, muy, muy interesantes. Acá volvemos a la misma proporción rara, ¿sí? Si la cámara nos da eh, imágenes con una proporción de 3 por 2, yo intuyo que había más información acá y había más información acá. Creo que hubiese sido más interesante ver los lados, ¿sí?, que arriba. De hecho, bueno, obviamente, como les contaba, era un fenómeno muy, muy interesante, pero posiblemente sobre bastante cielo, ¿sí? Pero bueno, ahí Ramiro tendrá sus motivos también, ¿no? Bueno, acá vemos, sí, una escena más simétrica. Y bueno, y la simetría nos ayuda, ¿sí? Las líneas que convergen en el obelisco, ¿sí? Esta es la diagonal norte. Bueno, no sé cómo se llaman, estas líneas que separan los carriles, también convergen en el obelisco, ¿sí? Entonces tenemos patrones, tenemos este ciclista que eh, rompe ese patrón, eso desde la composición también es muy valorado, tal vez se nos fue un poquito si hubiese estado más por acá en el punto fuerte de la imagen, perfecto. Esta también es una foto muy, muy correcta. Bueno, estas son ya largas exposiciones en Puerto Madero, ¿sí? Con trípode, la luna de fondo. Lamentablemente yo estoy seguro de que a ver, acá vemos también, no sé si lo llegaran a ver, pero ahí se ven esas estelas que salen de las luces parásitas que nos dan la pauta de que fueron tomadas con el diafragma muy, muy, muy cerrado. Estas fotos, no sé si existe la posibilidad en el Instagram web de verlas más grandes. Pero bueno, con un revelado muy apropiado. Bueno, esto también al lado de la Casa Rosada. Creo que hay bastante más espacio por acá. Creo que la foto la podríamos haber cortado por acá. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos arquitectura, ¿sí? Entonces, si de un lado hay arquitectura, del otro lado hay cielo, como que queda un poco desbalanceada la imagen. Acá con respecto a la viñeta, recuerden que bueno, la viñeta es algo que se puede agregar, pero la viñeta es algo propio de la fotografía, ¿sí? A ver si alguien me dice qué es lo que da viñeta, que lo ponga en los comentarios y le damos un aplauso. Si no, lo digo más adelante. Pero en una viñeta como esta que está agregada, bueno, tratar de que no se note. Yo admito que debo tener algunas fotos donde la viñeta se nota bastante, pero, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con el revelado, también hay curso de revelado que empezamos mañana, hay que ser sutiles y que no se note. Bueno, esto también en la boca, tal vez sobra un poquito de espacio arriba. A veces voy a tomar mi café, disculpen. A veces yo entiendo, me pasa por la disposición de los puntos de enfoque, ¿sí? La mayoría de los puntos de enfoque de la cámara están como depende del modelo, ¿no? Pero están como por acá. Entonces, si uno quiere enfocar a los ojos, que es lo que se recomienda, ¿sí? Y si pone los ojos muy arriba, no va a tener un punto de enfoque, ¿sí? Entonces yo entiendo que a veces pasa esto. ¿Qué opciones hay? En este caso se podría haber enfocado y luego reencuadrado, o se puede en postprocesado
cortar un poco la imagen, ¿sí? De hecho, acá hubiese sido interesante, o en este caso lo mismo de antes, tal vez esta foto por la fisionomía del perro, ¿sí? De hecho, esto fue cuando fuimos al barrio de La Boca, que jugaba Boca y River, voy a decir Boca primero porque jugaba de local, pero bueno, yo soy hincha de River, le ganamos 2-0, lo vimos, no, obviamente no pudimos ir a la cancha, pero sí lo vimos en un bar, se querían matar. Ya que estaba disfrazado o vestido de Boca el perro, ¿sí? Haber mostrado más eso, que es más interesante que mostrar un banco desenfocado. Y obviamente estos fondos pasteles del barrio de La Boca nos ayudan muchísimo a generar imágenes de mayor impacto. Bueno, acá tenemos una imagen del Congreso de Buenos Aires, eh, uno de los edificios más lindos sin dudas de la ciudad. Acá, bueno, yo estuve con Ramiro mientras tomaba estas fotos, entonces sé que hicimos fotos desde otros puntos también. Creería que desde el o sea, completamente a 90 grados hubiese quedado mejor. Bueno, me estoy dando cuenta de que hay muchos participantes que me están dejando sus saludos y sus correos, perdón, sus correos, no, sus páginas y perfiles, y ya nos extendimos mucho con Ramiro. Así que yo la vi por ahí a mi amiga Camila desde Tunja, que estoy seguro de que acá, ahí está, era la que seguía. Así que como está conectada, espero que todavía esté por ahí. Vamos a ver sus fotos. Voy a aprovechar mientras tanto para saludar a las personas. Alexandra, Juan Guillermo, Carlos, Daniela desde Canadá, Carlos Mario desde Medellín, Katy, Carlos Wilber, Pía. Bueno, muchísimas gracias. Extrañaba estar en vivo con ustedes. Bueno, acá tenemos a Camila. Entonces, lo de siempre, 280. Viejo para siempre, joven solo una vez. Bueno, parece que es una canción, no sé muy bien a qué se referirá, pero vamos a ver un poquito. Bueno, Sandra, saluditos también. Bueno, acá sí pasa lo que no nos gusta tanto, que es que se mezclan como las fotos personales eh, con las otras, o las fotos de lo que va pasando. Obviamente que hay algunas fotos que son muy, esta es una foto muy interesante como autorretrato, pero ya si la ponemos al lado de esta no se entiende tanto, ¿sí? Entonces, de todas formas, vamos a hacer el intento. Bueno, sí, la mayoría son, acá ya tenemos otros retratos, esa la dama de Tunja. Fotos casuales, le pone. Si estás por ahí, contanos a qué te referís con fotos casuales. Bueno, interesante, como vimos ahí que había unos números, interesante cuando hay como una serie y las fotos tienen puntos en común entre sí. Pero bueno, esta fue foto finalista en la fotonaratón. Muy buena. Pero sí no me queda muy claro como qué es lo que te gusta.
yo sé que Camila está empezando, entonces, bueno, empezar a, bueno, a ver si hay algo que le llama más la atención que lo otro. Por lo que entiendo, le gusta como hacer retratos, ¿no? Es como lo más organizado que tenemos acá, tiene que ver con las fotos casuales. No sé si es que le hace fotos a las amigas o si le gusta el retrato como género. Igual hacerle retratos a las amigas es muy válido. Entonces, bueno, creo que pasaría por ahí. Seguramente Camila nuevamente en un tiempo, porque encima está buscando cámara, eh, nos compartirá de nuevo sus avances. Ahí nos dice, tengo un mix allí. Sí. Entonces, bueno, por el momento, como primera revisión de tu portafolio, te puedo decir, fíjate qué es lo que más te gusta y empezá a desarrollar las técnicas propias de ese género. ¿Sí? Y en todo caso, hacete otro Instagram donde podamos ver solamente tu trabajo, si querés. Bueno, Brainer. Soy Dark Wolf. Vamos con eso entonces. Soy Dark Wolf. 172 publicaciones. Diseñador gráfico, art blanco y negro, filmmaker, fotógrafo, explorando el mundo. Esto entiendo que es Ecuador, Colombia. Bueno, acá ya sí tenemos otro tipo de organización. En que se pasa un poco, no sé por qué pasa eso. ¿Sí? Vemos que son retratos, algunos más orientados a lo que podríamos llamar la moda, ¿sí? Otros más que pueden ser más documentales, también de sus seres queridos, vemos que hay algunos paisajes. Bueno, esto también, ¿no? Sí, siempre habíamos dicho que la organización de Instagram que viene de A3 se puede explorar para que cuando una persona vea la cuenta sea un poquito más armónico, ¿sí? Estos separadores funcionan, a veces se hacen series de 3 fotos de una misma persona o de una misma escena o con una tonalidad, una dominante de color similar. Bueno, creo que acá es la misma modelo. Creería que sí. Sí, acá tenemos 3 fotos de la misma modelo. Acá son 3 fotos diferentes. Pero bueno. ¿Esa es la misma? ¿Es la misma chica? Creo que sí, con diferente ropa. Bueno, bueno, a ver, entonces. Me parece que hay que elegís muy bien a las personas que retratás o que tienen para aportar, ¿sí?
Estoy hablando de las chicas lindas como de las personas haciendo su vida cotidiana, ¿sí? Me parece que desde el punto de vista del revelado, el blanco y negro por lo general pide un poquito más de contraste, ¿sí? ¿Qué es el contraste? El contraste es que la parte blanca de la imagen sea muy blanca y que la parte negra de la imagen sea muy negra, ¿sí? Este vestido es blanco, pero lo vemos gris, ¿sí? Revelar en blanco y negro, a ver, otra cosa. Revelar en blanco y negro no es no digo que sea tu caso, pero revelar en blanco y negro no es agarrar la foto y pasarla a blanco y negro, ¿sí? Acá el tono de su piel está muy, muy, muy oscuro. La foto como tal está muy oscura. Puede ser tu estilo también. Yo te digo, ¿ves? Acá el blanco está más blanco que antes. Acá vemos también que la luz es diferente. ¿Sí? Acá tenemos una luz suave y acá tenemos una luz más dura. Una cosa que a mí no me gusta y que de hecho si está Carlos por ahí de Bogotá, en alguna oportunidad se lo comenté por privado. Yo no suelo hablar mucho, no suelo dar consejos que no me pidan, pero en este tipo de fotografía y en este tipo de fotografía no se nota una... O sea, se nota que estás mirando fijamente, pero no sé si es a otro fotógrafo, no entiendo muy bien, pero esto no queda bien, ¿sí? O que no esté mirando a nadie, como en este caso, ¿sí? O como en este caso, pero acá ¿quién está mirando con tanta atención? Se supone que está posando para la cámara, ¿sí? Creo que a Carlos se lo había dicho de, bueno, a veces hacen como unos congresos, unas reuniones donde ponen una modelo y 250.000 fotógrafos en semicírculo que les toman la fotografía de cualquier lado, de donde pueden, ahí a los codazos. Eso no sé, no, creo que ni como ejercicio sirve, ¿sí? La fotografía de retrato en cualquiera de sus variantes eh, tiene que ver con una conexión, ¿sí? Entre la persona retratada y el fotógrafo. Acá ya en otro tipo de escenario, eh, lo mismo, le falta contraste a la fotografía, me parece, que es algo muy, muy, muy del blanco y negro. En esta escena como tal, en este escenario, sería muy interesante aprovechar también la textura, ¿sí? Que la textura, la claridad, como se le dice en Lightroom, es, es lo mismo que el contraste, pero de los tonos medios. Entonces eso genera mayor detalle. Acá, bueno, el uso de la profundidad de campo está genial. Volvemos a lo mismo, me parece que la foto está subexpuesta. Puede ser también el estilo, pero acá también le falta contraste. Estos son los puntos. Bueno, esto sí ya es muy diferente. Otra cosa también que no sé, no entiendo, estas fotos no las entiendo muy bien, pero una cosa que suelo decirles, a veces suben dos fotos iguales, ¿sí? Como esta y esta. Elijan una foto, ¿sí? No nos hagan elegir a nosotros. La, la elección de la fotografía tiene que estar a cargo del fotógrafo y nosotros tenemos que entender por qué eligió una o la otra. Yo, en este caso, me pregunto, ¿para qué subió esta? ¿Sí? Si esta está mejor. A menos que sea que tenga otro sentido. Estamos hablando como de cuestiones más técnicas que simbólicas.
Bueno, acá lo que comentábamos con algunas fotos de Ramiro, si te hubieses puesto exactamente de frente a esa pared, hubieses hecho que las líneas no aparezcan torcidas y que podamos centrarnos muchísimo más en nuestro personaje, ¿sí? Esta foto también sobreexpuesta. Los que nos están siguiendo también pueden opinar de las fotos. Eso también es interesante. Es interesante eh, escuchar también las otras opiniones de las otras personas. Porque yo puedo decir lo mío, pero todas las opiniones suman si están justificadas. ¿Sí? Bueno, acá nos vamos un poco de tema. ¿Sí? Pero bueno, también 3 fotos de la misma escena, diferentes, contribuyen a la narrativa. Esta también está interesante. La profundidad de campo bien aplicada, la simetría. Acá sí se ve más contraste, ¿sí? Entonces ahí no entiendo. En las de la... No, en las de las chicas no se ve más contraste. Acá sí se ve más contraste. La camiseta que es negra la vemos negra y esta máscara que no creo que sea blanca la vemos blanca, ¿sí? Esta sí, más apagada. Entonces, bueno, o darle para adelante con ese estilo o cambiarlo. Acá hay más contraste. Y acá también aplicaría lo que, bueno, sí, supongo que habrá sido con Ramiro también, ¿sí? El señor es afrodescendiente, tiene la piel oscura, ¿sí? La mirada se va directamente a las manzanas estas, a esto que quedó sobreexpuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el revelado correcto de esta fotografía? Hacemos que se empareje, ¿sí? Aumentamos el rango dinámico, ¿sí? Para los que quieran hacer el curso de revelado, eso lo vemos bastante, ¿sí? Entonces oscurecemos las manzanas y aclaramos un poco la piel, ¿sí? En realidad no es que aclaramos la piel y oscurecemos las manzanas, ¿sí? Oscurecemos la parte clara de la imagen, ¿sí? Que lo hace automáticamente el Lightroom, que en este caso van a ser las manzanas, esto que no llevo a una papaya, no llego a identificar qué es, y esto de la yuca, ¿sí? Y le damos más exposición a las partes oscuras de la imagen, que predominantemente es el rostro, la piel en general, ¿sí? Y acá una viñeta medida hubiese venido genial para que se centre nuestro, nuestro interés justamente en el centro, que es lo que nos interesa. Saludos Arturo, Emanuel, qué lindo que anden por acá, Estefanía. Es que yo creo que en este caso el contraste está más dado por las condiciones de luz. Me gustaría saber dónde están estas fotos. Si está por ahí, soy Dark Wolf. Suenan mucho a Costa, ¿no? Costa Caribe. Acá el contraste, miren este negro y miren este blanco. Creo que está dado más por la luz dura que hay, que también es muy típico de la costa, que por las elecciones o el revelado del fotógrafo. Bueno, ya creo que podríamos ir finalizando. Vamos con esta también, que está muy bien. ¿Sí? Miren acá el contraste que bien.
negro y blanco, los únicos dos colores. Y no perdemos tonos medios. Mercado de Barranquilla, sí, ya me parecía. Y de hecho ahí había una amiga. Una amiguita que me recibió en Puerto Colombia. Bueno, saludos para NEC. Volvemos. Aprovecho para contarles que prontamente, si todo sale bien, vamos a retomar también nuestro ciclo de conferencias en casa. Que ya hicimos 7 u 8, no recuerdo si 7 u 8 entrevistas que pueden verla en la página de losfotonautas.com. Entrevistas, más que entrevistas, son conferencias donde fotógrafos y fotógrafas de diferentes países y de diferentes géneros nos cuentan sus proyectos y después hacemos rondas de preguntas. Espero que en más o menos unos 10 días podamos retomarlo. Cristina Rede. Si alguien había puesto también acá en la comunidad y está en vivo, que me avise, así también le damos prioridad. Pasemos entonces a Cristina-Re. Bueno, acá tenemos ¿Terminó de cargar esto? Ahí está. Cristina. Esperen que a veces no sé qué pasa que termina de cargar. Bueno. Principalmente había fotos podríamos decir, fotografías de viaje, sí, había fotos como en diferentes contextos, eh, países, etcétera. Ahora ya es una etapa más de retrato. Bueno, entiendo que Cristina es de Argentina. Ahí vemos ya fotografía social. Bueno, vamos. Esta es la Facultad de Derecho. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, Facultad de Derecho. Bueno. Empecemos por el principio. Que bueno, en realidad es el principio, el final. No, empecemos por las últimas. Porque acá, por ejemplo, en estas fotografías se ve como un tratamiento muy diferente al que después se ve con las fotografías de viaje. Bueno, una cosa. Estas dos fotografías son de la misma escena, pero una tiene un revelado otoñal con temperatura color bastante alta y esta tiene un revelado con temperatura color fría. Volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo querés contar la historia de esta embarazada? ¿Con tonalidades cálidas o con tonalidades frías? Obviamente creo que a todos nos gusta más esta.
Entonces, bueno, eso es algo fundamental. Eh, Cuando nosotros revelamos, y eso es algo que hago mucho hincapié en cuando hacemos el curso de revelado, es que el revelado tiene que ser consciente, ¿sí? No tiene que ser mover a ver cómo me gusta que me quede más, cómo me gusta que me quede, cómo me gusta más que me quede, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a revelar, nosotros ya tenemos que tener en la cabeza cómo es que, o sea, qué identidad visual queremos darle, en este caso, a la sesión, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando revelamos es, bueno, conocer cómo lograr eso es como la música, ¿sí? Yo a veces me acuerdo cuando era más joven que soñaba sinfonías, pero bueno, no tenía la habilidad como para pasarlas a un papel o tocarlas, ¿sí? Entonces acá es lo mismo. Nosotros tenemos que tener, a partir de nuestras ideas, bueno, luego llevarlas a cabo. Acá me parece que esta foto está bien lograda. Yo no soy muy fanático de esos fotógrafos que todas sus fotos son con tonalidades cálidas, exacerbadas. Yo por lo general mantengo la temperatura color que me da la temperatura color automática, el balance de blancos automático, ¿sí? Pero acá hay dos fotos muy diferentes. ¿Hay más de esta escena? Esta escena, Ainhoa, que es como la misma, ¿sí? Acá, bueno, si es una embarazada y se está tocando la panza, no sé si este tipo de plano es el más indicado, ¿sí? Tal vez un poco más lejos. Eh, Obviamente cuando uno hace una sesión hace diferentes tipos de planos. Pero en este caso, si se está tocando la panza, se entiende que la panza importa y no la estamos viendo. Acá lo mismo. Esta mano parece que es importante, pero no la vemos. Mira, Chris, yo creo que una sola vez hice fotografía con una embarazada, entonces seguramente hay un montón de problemáticas a las cuales el fotógrafo se tiene que enfrentar, ¿sí? Sobre todo porque la cara está muy alejada de la panza, entonces eh, por lo general creería que de un plano americano para arriba o de un plano americano para abajo, quiero decir, a más general sería más indicado. Acá creo que no hay ningún plano general, ¿sí? Sentada o acá lo mismo. Eh, a veces mucha gente dice, ay, que no cortes las manos. Eh, bueno, yo sé que lo que tiene que importar es el encuadre. Y si las manos están abajo del encuadre, bueno, no pasa nada, porque el punto de interés en los retratos por lo general suele estar en el rostro, ¿sí? En los ojos. Pero en este caso sí, que le cortes las manos eh, es como que arruina un poco la fotografía. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hacer una foto a una persona que no tiene una panza gigante, el recorrido de la imagen es mucho más simple. Pero si cuando nosotros estamos fotografiando una embarazada, de alguna manera cuando lleguemos a la panza nos vamos a detener. Y ahí sí es que vamos a notar esta anomalía, digámosle de alguna forma. ¿Sí? Bueno, esta está muy correcta. Esta es como que no entiendo, hay que tener cuidado también, ¿no? Como que no entiendo cómo, como la parte del cuerpo. Entonces, si eso lleva a ambigüedades visuales, creo que se pierde un poco
la idea, ¿sí? Tampoco quiero, a ver, no es que una ambigüedad o sexual o escatológica, no me refiero a eso, ¿sí? Solo que estoy perdiendo mucho tiempo en entender eso, esa parte del cuerpo. En esta sesión se nota que había una luz muy fuerte, ¿sí? Un contraluz, creería que era casi al atardecer. Entonces fíjate, ¿sí? La diferencia que hay entre la zona iluminada y la zona oscura, ¿sí? Esta zona está muy, muy iluminada, prácticamente estallada. Este tipo de fotografía sería interesante que pudieras acompañarla con una luz de relleno, con un flash, ¿sí? O con una luz, un flash en la cámara o por fuera. Yo creo que le aportaría muchísimo a que puedas controlar la luz, ¿sí? Porque si le quitamos esta parte a la fotografía, y creería que estaría subexpuesta. Y bueno, a mí me parece que en cada foto de esta escena, de esta sesión, utilizaste, a ver, son como, yo siento que son fotos hechas por diferentes fotógrafos, no hay una unidad visual. Y eso es algo muy importante, sobre todo en este tipo de fotografía. Acá lo mismo también vemos que están un poco estallados los blancos, los detalles ahí, las luces altas están muy, muy, muy estalladas. Y los colores muy saturados también. Bueno, esto ya es fotografía de un evento, esto no tiene mucho sentido detenernos. Acá vemos fotografía gastronómica. Acá también para la fotografía gastronómica es fundamental trabajar con luces. Aunque sea la natural, porque esto, la verdad que si la idea es vender el, la hamburguesa, no se ve la hamburguesa. Bueno, entiendo que esto fue hecho en una motiquedada. De nuevo saludamos a Jonás y a todos nuestros amigos de Motivarte. Y acá sucede un poquito eso, ¿no? Que son un montón de personas haciendo fotos. Entonces es como que no hay la posibilidad de tal vez como decir, mira, voy a poner una luz, ¿sí? Porque son actividades muy masivas. Acá fotografías de retrato. Acá, bueno, son planos muy raros. Primero que siempre el mismo encuadre, el mismo plano, ¿sí? Es un primer plano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fotos. Ahí creería que lo ideal sería que cogieras una. No sé si esta chica es la misma. ¿Es esa? No, ¿no? A ver, por el maquillaje, no es esa. Entonces, el primer plano de una chica que entiendo que está como acostada, pero acá la pones vertical, es muy difícil identificar estas fotos. O sea, identificar el sentido. ¿Qué es lo que quisiste transmitir? ¿Sí? Por lo general, en la fotografía vamos de general a particular. Entonces, si le vas a tomar una foto, y yo creería que es mejor hacerle un plano más abierto y después empezar a meternos. Acá lo mismo, ¿a quiénes están mirando? Bueno, lo mismo, si fue en una motiquedada, es algo que va a pasar, pero no se siente ningún tipo de conexión entre la persona retratada y el fotógrafo. ¿Sí? Acá se puede ver la diferencia. ¿Sí? Acá tal vez podrías haber cortado un poquito de aire acá para incluir, ya estoy medio quemado, para incluir los brazos. O si no, ¡pum!, la cortás por acá. Entonces nadie se va a detener en eso. Acá lo mismo, mirando a otro lado, lo mismo.
Bueno, acá tiene anteojos, entonces no se nota tanto. Acá ya... Bueno, esto tratemos de evitarlo. No sé si en la configuración se puede quitar, ¿sí? Pero la verdad es que ahí que aparezca el logo de Motorola no tiene mucho sentido. Bueno, acá la composición, el encuadre, ¿sí? Está el horizonte caído. También mejorar el rango dinámico. Acá lo mismo, el horizonte caído. También es una foto cuadrada. No creo que este sea la mejor forma de retratar esta casona. Me interesaría ver más que hay por acá. Bueno, otra cosa también tiene que ver con el punto de interés, ¿sí? No entiendo a qué le estás tomando la foto acá. Acá lo mismo, hubiese preferido ver más de los laterales. De nuevo, dos fotos muy parecidas. Bueno, entiendo que estas fotos fueron tomadas con un celular, ¿no? Entonces posiblemente tampoco hayan sido reveladas. Esta está interesante. Esta también. Bueno, esta se ve muy mal. No sé si es que es con un zoom, es un zoom digital tal vez. Y esto que se está yendo de cuadro, compositivamente no es lo más adecuado. Posiblemente hubieses esperado 3 segundos a que se fuera de cuadro y te quedabas con esto. O si no, la hubieses tomado cuando estaba entrando a la escena, ¿sí? Sí, esto me parece que le pusiste el zoom digital, ¿no? Porque se nota que estás lejos de estas personas que están ahí remando y también la calidad de la imagen se ve como bastante deteriorada. Bueno, esta quedó muy linda. Fíjate que, a ver, volvemos a lo mismo, lo del cuadrado. No sé si es la mejor forma la mejor proporción. Instagram lo puso de moda cuando empezó, después ya empezó a permitir otros tipos de encuadre. Ah, bueno, ahí Chris nos está hablando, está conectada y dice, porque en Instagram tenés que cortarlas. Yo creería que ya no, yo no tengo fotos cuadradas en Instagram. El resto sí puede decir si uno sigue obligado a cortarlas o no. También fue con el celular, Moto G no sé qué. Esta, bueno, la luz, ¿no? Que es algo muy importante. Más que el celular, lo que es importante es la luz. Acá quedó muy linda. Pero me hubiese gustado ver más en los costados. Esta también, bueno, si no se revela la foto, creo que nunca... Bueno, acá quedan las siluetas muy interesantes, pero bueno, acá hay gente y a mí me gustaría ver un poquito más. Esta está muy correcta, aunque hay pedazos de, de la casa esta, de la casa abandonada, por ahí, en Chascomús, que están un poquito estallados, que podríamos, oscureciendo las luces altas, ver un poquito más de detalle. Chascomús, esta está interesante también, compositivamente, como la vía del tren podría llevarnos de alguna forma hacia la casa, el edificio. Esta también está interesante. En la comunidad fotonauta hace un tiempo, hace poquito,
publiqué un artículo, los voy a mostrar. Bueno, no fue un artículo en realidad. Subí unas fotos porque me iban a hacer una entrevista y me pidieron unas fotos que no tenía. Sí, estas. Estas fueron fotos tomadas con un celular muy malo. ¿Sí? Esto quiere decir que si ustedes tienen... Si ustedes tienen un celular y hacen fotos con el celular, revélenlas en Lightroom. ¿Sí? Se le puede sacar bastante información. O sea, revelar es mucho mejor que esos filtros que los odio. Esto, Puente Zárate Brazo Largo, bueno, provincia de Buenos Aires. Y acá ya nos vamos, ¿no? Esto es... ¿Dónde es esto? Esto es en Argentina, mirá vos, qué raro. Pensé que era un pueblo medieval de no sé qué. Esto, bueno, el club de pescadores que habíamos visto en una fotografía de Ramiro. Bueno, acá el rango dinámico del celular no puede hacer milagros, ¿sí? Vemos esto todo negro y esto todo blanco. Lo mismo acá con el planetario. Sí, Chris, sacándolas en JPG también, o sea, los archivos JPG pueden ser revelados. Lo que pasa es que ya son archivos que sufrieron un proceso de compresión, entonces no tenés toda la información que se tiene en un archivo RAW. Pero, pero sí, se pueden potenciar algunas cositas que el celular no es muy bueno captando, ¿sí? Como por ejemplo el rango dinámico, ¿sí? Los detalles, ¿ves? Acá vemos negro y acá vemos casi blanco, ¿sí? En eso el celular e incluso las cámaras también no son muy buenos. Entonces en el revelado lo que hacemos es amplificar ese detalle tanto en luces altas como en sombras. Las fotos de embarazadas también la tomaste con un celular, estas no, ¿no? Esta ya es otro nivel. Bueno, hasta acá llegamos entonces con Cristina. Bienvenida, Cristina, creo que no nos conocemos. Bueno, volvemos a ver qué más. Vamos a estar... bueno, empezamos a las 6, vamos hasta las 8, si les parece, hagan la conversión de acuerdo a dónde estaban, a dónde se encuentran. Cris. Ay, Carlos, me mataste con eso, ¿eh? A ver. Carlos Andrés, si podés mandar el link de una forma más fácil de ver, o es ese tu nombre de usuario, WPUKL. Bueno, ahí espero que lo reenvíes de una forma que lo pueda tipear acá. Bueno, pasamos entonces con Daniela, que estaba con mucho miedo, me dijo que iba a participar. Bueno, tenemos su página web, Behance, Instagram. Volvemos a lo mismo, no me hagas elegir a mí, decime qué querés que vea. Bueno, voy a mostrarles entonces un poquito lo que estuvimos haciendo con el blog, lofotonautas.com/blog. ¿Sí? Bueno, esta es nuestra última publicación de hoy, así que invito a que la vean. Y después hicimos otras, bueno, tenemos como algunas categorías, ¿no? Como pueden ver. Cámaras, donde analizamos cámaras, consejos, que es muy amplio, algunas noticias que tienen que ver
con concursos de fotografía y cosas que nos interesa que vean, ¿sí? Consejos, por ejemplo ahí muestro fotos mías de paisaje que no fueron tomadas con un gran angular, ¿sí? Para de alguna forma rever todas estas cosas de cuando se enseña fotografía, que después los fotógrafos cuando están empezando se quedan muy atascados en esas falsas reglas, ¿sí? Bueno, saludos Chris entonces. El Behance va por proyectos. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál querés que vea? Vamos al Behance entonces. Daniela Rojas Bis. Rojas Bis, ponemos Behance. Sí. Bueno, acá tenemos a Daniela, fotógrafa de Bogotá, residiendo en Vancouver, creo. Sí, Vancouver, Canadá. Bueno, sí, evidentemente vemos que está como organizado por temas. Cuentos completos, ¿qué son? ¿Qué es esto? A ver, creo que no es lo que vamos a ver, pero... Ah, no, fotos de libro no. Vamos con los quiz. ¿Qué es esto? La carrera del septimazo. Bueno, el septimazo, para los que no saben, o sea, la carrera séptima, que es podríamos decir que es la calle más famosa de Bogotá. Bueno, creo que ahora es permanente, pero es peatonal y entonces ahí se generan un montón de dinámicas sociales para, no sé, la gente paseando, la gente vendiendo y comprando, la gente andando en bicicleta, eh, música, etcétera. Entonces yo lo que entiendo es que acá Daniela nos muestra eh, algunas de las dinámicas que pasan en el septimazo, ¿sí? Que es lo que se llama, como se llama ese paseo por la carrera séptima en Bogotá. Entonces ahí tenemos una carrera, que es difícil, a ver si apretamos F11, ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor ahí? Bueno, creo que la van a ver un poquito cortada. Entonces ahí tenemos una carrera de quiz, ¿sí? Acá toda la gente. Acá está el que los hace trabajar. Y acá se meten, creo que la gente apuesta, algo así, y apuesta a dónde es que se van a meter los quiz, ¿sí? Vamos a ver, vamos a primero ver las fotografías y después las hablamos. Creo que las estoy pasando muy rápido. Uy, ¿cuántas fotos son? Ah, bueno. Bueno, ¿las pudieron ver más o menos? Bueno, nosotros por lo general no hacemos, no porque yo no quiera, sino por los tipos de trabajos que nos presentan, no solemos hacer muchos análisis o revisiones de proyectos. Así que bueno, es interesante también como para que les cuente qué cosas me parecen interesantes cuando el objetivo es contar una historia, ¿sí? Bueno, está bien. Entonces,
yo había pensado, esto es un ejercicio, háganlo ustedes también, ¿sí? Intentar analizarlo. Yo pensaba que lo que iba a mostrar Daniela era, bueno, diferentes dinámicas que pasan en la carrera séptima. Pero ella en realidad lo que hace es un juego de palabras entre la carrera, que, bueno, para los que no son de Colombia, no sé si esto pasa en otros países, pero que yo sepa no, eh, dependiendo de la orientación norte-sur o este-oeste, se dividen en calles y en carreras. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, si son de norte a sur, se llaman carreras, y si van de este a oeste, se llaman calles. ¿Sí? Entonces, es un juego de palabras entre la carrera de los animales, estos cuis, y la carrera como sinónimo de calle. ¿Sí? Bueno, entonces, lo importante en un tipo de trabajo como este es que se entienda qué es lo que pasa, ¿sí? Y eso no es trabajo sencillo. Obviamente, acá en el título, Daniela hubiese podido poner carrera de quiz en la séptima, ¿sí? Entonces ahí nosotros eh, ya sabemos, pero la idea de la fotografía es que las fotos cuenten la historia. A mí me parece, así como a simple vista, me parece que esta es una muy buena imagen para empezar porque se entiende, porque están todos los actores presentes, ¿sí? El cuy, el dueño del juego, el público, las casitas. Entonces, esta me parece que es una imagen muy buena para empezar. Yo creo que son demasiadas fotos para esta escena, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? A mí me parece que son muchísimas fotos y hay algunas que se repiten. ¿Sí? Entonces, una persona, lo bueno de este tipo de trabajos es que uno puede proyectarlos, ¿sí? Puede decir, bueno, o sea, ahora, hoy, domingo a la noche, bueno, imaginémonos que estamos en Bogotá, que no hay cuarentena y que mañana va a haber una carrera de quiz. Bueno, si nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, podemos decir, bueno, para mi proyecto o para mi serie necesito una foto de esto, una foto de esto, una foto de esto y una foto de esto, ¿sí? Esas cosas son las que van a contar la historia. Entonces, es un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no recordaba que se le ponían las moneditas, no sé exactamente cómo funciona el juego, pero creo que se le ponen las moneditas arriba de la casita y ahí si el cuy se mete ganás, pero bueno, no sé muy bien cómo son los detalles, pero hay la foto de un niño, esta por ejemplo, a ver, es o esta o la del niño. La del niño me llamó más la atención. Esta. Creo que esta es una foto muy importante para contar la historia. ¿Sí? No veo, por ejemplo, este que es como el niño pidiéndole plata al padre para jugar. Entonces, en este caso, esta foto debería estar antes que esta. ¿Sí? Em, eh, en esta foto no entiendo qué es lo que se quiere mostrar. Si es que hay un cuy ahí adentro. O sea, obviamente la historia tiene que tener una cronología. ¿Sí? Acá vemos que el horizonte está muy caído. Esta foto tampoco la entiendo. Este también está el horizonte muy caído. No sé si es a propósito, pero acá no. De hecho está medio caído para el otro lado, pero como hay una acción, no se nota tanto o no queda mal. ¿Sí? Lo interesante también en este tipo de series es poder, mm,
jugar con los diferentes tipos de planos, ¿sí? Un plano detalle de los cuis viene muy bien para que podamos verlo. ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde estaba el plano detalle de los cuis? Bueno, se ven muy grandes las fotos. No, esta no. Esta es una foto, tal vez haberlos tomado de frente, pero estos, bueno, vemos las características del animal. No todo el mundo sabe o vio alguna vez estos animales que, bueno, que en el sur de Colombia, en Ecuador y en muchos lugares son parte de la gastronomía. Después veo que hay algunas imágenes que se repiten, ¿no? Como las de niños, ahí como expectantes. Yo creo que en 10 imágenes, en la mitad de imágenes se puede contar la historia, ¿sí? Esta es como lo mismo que lo que hace el niño, solo que peor. Entonces, o sea, que no queda tan bien, entonces yo me hubiese quedado con la del niño. Ahí tenemos, bueno, esta puede mostrar la interacción entre el perro, ¿no? Y entre los animales. Bueno, el cuy no le da pelota. Pero acá también vemos la imagen torcida. Acá la del señor acomodando, creo que hay en más de una oportunidad. ¿Ves? Acá de nuevo acomodando. Creo que una foto del señor acomodando es suficiente. Pero bueno, ¿qué opinan? A ver, ¿qué más tenemos? Una mañana, venas abiertas en la Tatacoa, 20 de julio, Ana, productos. Bueno, sí, también la variedad de géneros, ¿no? Eh, es como que tampoco entiendo qué es lo que más le gusta a Daniela. Acá de nuevo a ver, vamos a estas, ya que estamos de street photos. ¿Se ven medianamente bien las fotos? Bueno, acá lo mismo, el horizonte torcido. Acá también, pero no es, a ver, no es lo mismo. En una imagen con movimiento, que el horizonte torcido le da dinámica, yo no lo haría, pero las convenciones sobre fotografía funcionan así. Pero acá donde no hay movimiento, la persona que ve la foto dice, che, ¿por qué está torcido esto? Creo yo, no sé, tal vez estoy equivocado. Acá, si hubiese estado un poquito más por acá, desde el término de la composición, ya está interesante. O sea, también, bueno, acá sería como mostrar la... Ah, mirá, estoy seguro de que no le pagó la foto. Por eso usó un teleobjetivo. Acá supongo que la idea será mostrar la dinámica de Los Ángeles, o de la playa en Los Ángeles. Acá también Daniela, contanos si es a propósito que todos los horizontes estén caídos. Acá también. Sí, en esta... Ay, bueno. Tal vez si hubiese... Si usaba... voy a tomar agua. Si usaste una composición como para que hubiera estas líneas, tal vez hubiese sido más interesante que el personaje, obviamente, poniendo en jaque su protagonismo en la escena, ¿sí? Estuviera como por acá, ¿sí? Si no, yo la foto la hubiese tomado de frente, ¿sí? Porque las líneas estas nos llevan a un lugar, es como que te sacan de la escena enseguida, porque acá está nuestro protagonista, pero uno inmediatamente termina de recorrer la escena y no llegamos a ningún lado.
Acá también. Daniela, decime si es a propósito o es algún problema que tenés. Acá tal vez, o haber cortado un poco este aire que sobra acá, o haber, lo que hubiese sido mejor, mostrado un poquito más para acá. Sí, la composición en esta foto está rara. Acá lo mismo, si hubieses dado un pasito a la derecha y esta línea que está justo en un tercio hubiese estado recta, y acá también el horizonte está caído. Ay Dios, qué grande. Acá esta está interesante, tal vez un poco subexpuesta. Bueno, este puede ser un personaje, esto puede ser un personaje así como típico. A mí ya en otras revisiones lo dije, no me gustan mucho así como las fotos haciendo cosas, así como fotos de parche, como se diría en Colombia. Pero bueno, puede ser que este tipo sea muy parchado. Acá lo mismo. Esta es una foto de paparazzi que no entiendo. Acá ya nos vamos de la playa entonces. Sí, a veces es a propósito, pero no siempre. Muchas veces es foto robada. No entiendo si tiene que ver lo de foto robada o no robada con el horizonte. No sé si te estás refiriendo a eso. A ver, no sé, yo qué sé, a mí no me, a mí, yo no soy mucho de fotógrafo de calle, ¿no? Pero una cosa es fotografía de calle de este estilo que de este estilo. Perdón, quiero mostrar esta, ¿sí? Fotografía de calle con un teleobjetivo. Esto ya también lo hablamos muchas veces, que es lo que se suele hacer en Colombia, en las ciudades, ¿no? Si ustedes ponen fotografía de calle en Google, van a ver que las fotografías de calles se hacen con un gran angular, ¿sí? Se hacen siendo parte de la escena, no con un teleobjetivo así de estilo paparazzi. Yo prefiero más un tipo de fotografía así. Mira, este también está haciendo con los dedos. Todos hacen así con los dedos, parecen japoneses. Yo prefiero un tipo de fotografía así que esto. Pero bueno, yo entiendo, ¿no? Pero entiendo que, bueno, esta mira para un lado, esta mira para el otro. Están como con una cara especial. Bueno, uno más. Una mañana. A ver, esta porque ya empezamos sin revelado. Una mañana, no hay más información. Bueno, esta foto, vamos a verlas, vamos a verlas. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Es un trapiche de panela esto?
Bueno, la Virgen de Quipile. No sé, no entendí. Bueno, bueno, entiendo que esto tiene una beta documental. De hecho, es muy interesante. Los trapiches de panela son... A ver, dice que abajo hay texto. Ah, es un municipio. La Virgen de Quipile. La inspección de la Virgen de Quipile queda, bla, bla. Uf. Bueno, sí, la caña de azúcar. Vamos a simplificar lo que es un trapiche de panela. Eh, son muy interesantes desde lo visual, ¿sí? Entonces, yo le hubiese dado más importancia al hecho yo porque soy más directo, ¿no? Obviamente hay gente que es mucho más como simbólica, poética, y creo que es más interesante el hecho del trapiche que el hecho de la mañana. Eh, bueno, yo creo que a ver, si te hubieses, si te hubieses podido acercar a ellos y hacer fotos no sé si la palabra es recolección, del corte de la caña, eso hubiese sido, eso hubiese sido genial, hubieses obtenido, o de estos procesos, ¿no? Es como, si vamos a, si tal vez no sea tu objetivo, pero si estás contando el proceso de la panela, que eso es lo que hubiese hecho yo, vos tal vez querías mostrar la dinámica de una mañana, pero creo que hubiesen tomado estoy mezclando todo, fotos muy interesantes. Estas fotos de detalles, ¿no? Acá tiene un ruido increíble esta. ¿La tomaste con un ISO muy alto? ¿O qué? ¿Por qué quedó con tanto ruido esa foto? Y esto que es como, no sé si estarán de acuerdo, sobre todo los que no son de Colombia, donde no se consuma la panela, que es como bueno, es azúcar, ¿sí? Solo que no tan refinada como se consume en la mayoría de los países, ¿sí? Y se vende en estos bloques. O sea, documentalmente tal vez es un tema bastante explorado por muchos fotógrafos, pero bueno, siempre cada uno lo muestra de una forma distinta. Entonces acá sí me parece que hay como dos temas, son como dos trabajos. Uno tiene que ver con lo que pasa en una mañana, con los caballitos, el señor, y otro con lo que tiene que ver estrictamente con el, con la producción de la panela. Y yo personalmente me interesaría más eso. ¿Cuántas fotos son acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, también 17, 18, 18. Sí, también me parece que son muchas. Los que me conocen ya saben cuál quitaría. A mí que no me gustan mucho las flores y las plantas. Bueno, espero, Daniela, que no te hayas arrepentido, ya que tenías tanto recelo de participar de la revisión. Si querés otro día, vemos otras de tus fotos, de tus trabajos. Bueno, estaba el compañero al que le había pedido que me reenviara.
¿Cuál era? Uy, que me alegra que hayan comentado tanto. Carlos Andrés Oviedo, ahí lo vi. Ahí está. Carlos Timor-Leste. Bueno, mira, Timor-Leste, Timor Oriental, como se dice en español. ¿Por qué? Contanos por qué le pusiste eso. A ver si tal vez lo veamos ahora. ¿Cuál es tu relación con Timor Oriental? Carlos Timor-Leste. Ex colonia portuguesa, por eso el nombre Leste o Leste. Bueno, empezamos. Bueno, tal vez vemos mucha costa. Decinos, Carlos, desde dónde nos seguís. Bueno, vemos fotografía documental de calle, algunos retratos. Muy interesante, muy interesante. Vamos a empezar a ver un poquito más en detalle. Bueno, vemos fotografía de calle en Canadá. Sí, esto, la composición muy, muy bien. Acá esta línea que nos equipara a la mirada de la chica. Esta línea que nos lleva hacia la chica. Un contraste también interesante. Bueno, ¿dónde es esto? ¿Es en Timor-Leste? ¿En Timor Oriental? No tengo muchas referencias gráficas de allá. A ver si nos responde. Bueno, una textura muy interesante. Wow, bueno, genial. Nos cuenta Carlos Andrés, que es antropólogo, que la mayoría de las fotos son en Timor Oriental. Eh, bueno, el blanco y negro está muy bien trabajado, la verdad, me parece. Acá también está como levemente virado hacia el violeta, me parece esta foto. ¿Sí? Entendemos que es alguna especie de ritual de las comunidades de allá. Tal vez acá sí hay algún problemita de rango dinámico. Sí, vemos muy poco detalle en las partes oscuras de la fotografía y muy poco detalle en el cielo en este caso. Interesante, creo que las fotos como que le pones alguna bandita blanca o algo porque las veo más chicas que el resto. Bueno, acá en color. Interesante.
Acá también el cielo como que se te estalló un poco, se llega a ver algún detalle en las nubes. Si la miro de abajo se ve el detalle en las nubes. En ese caso, en revelado, bajarle un poquito la exposición a las luces altas. Esa está muy buena. Tal vez si te hubieses puesto de frente, pero eso es mi estilo, ¿no? Porque ponerse desde este lugar visualmente significa que esta parte es más importante que esta y creo que no es el caso. Entonces, si te hubieses girado levemente la cámara, eh, sería de derecha a izquierda, incluso por el tamaño me parece y por la distancia focal que estabas utilizando, esto te hubiese podido quedar en los tercios y hubieses tenido una imagen más con un fondo más simétrico, ¿sí? Porque el objetivo del fondo cuando es como este es justamente que no nos, o sea, que nos permita centrarnos en nuestro personaje. Esto es como un acto teatral, perdón, acto escolar. Bueno, no, no sé. Vemos que acá también el rango dinámico, supongo que son lugares con mucho sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestros personajes están en un lugar a la sombra, como creería que es este caso, ¿no? Abajo de un techo, entonces el exposímetro termina dándonos una exposición para que esto se vea correctamente expuesto, pero lo que termina pasando es que lo que está recibiendo una fuente de luz mucho más intensa termina quedando blanco. Entonces, si revelamos las fotografías, bueno, es algo que podríamos evitar subexponiendo la imagen, ¿sí? Garantizándonos que nada quede subexpuesto. Y una vez con la fotografía eh, tomada, sin nada que quede subexpuesto, subir un poquito lo que nos va a haber quedado, perdón, quise decir sobreexpuesto, sin nada que nos haya quedado sobreexpuesto. ¿Para qué? Para que luego, cuando queremos obtener más detalles en los que nos quedó subexpuesto, podamos hacerlo más fácil, ¿sí? Los detalle en lo que está sobreexpuesto no se va a poder recuperar en revelado digital. Eso está muy interesante. El revelado, la iluminación, el uso de la distancia focal. Bueno, acá tenemos una comunidad también. Está tomada con un teleobjetivo. No sé muy bien cómo será el contacto con estas comunidades, pero uy, si te hubieses podido acercar y creo que hubieses logrado unos retratos muy interesantes, más allá de que, bueno, esto es como una escena de la vida cotidiana, pero bueno, no está pasando nada, más allá de que una señora está buscando algo en la cartera o algo así. También está muy interesante. Bueno, qué privilegio poder conocer esta parte del mundo tan misteriosa que nadie va. ¿Y Timor Oriental comparte isla con Papúa Nueva Guinea? O, bueno, si no comparte, esto también tiene unas comunidades, tiene unas comunidades nativas. Ah, no, esto es Malasia. Comparte isla, comparte de Malasia. No, Indonesia. Increíble. Y se habla portugués, supongo, todavía.
Ah, bueno, acá está en portugués el escrito, así que supongo que también. Bueno, la verdad que muy, muy bueno. De hecho, pensaba que era la costa colombiana. Tiene alguna similitud en algunos escenarios. Bueno, vamos con la última revisión del día de la semana. La gente que no haya podido llegar puede dejar en el grupo Comunidad Fotonauta, hay un hilo, de hecho lo voy a poner como destacado para que ahí sigan agregando los, los correos, los perfiles, para que en algún momento lo hagamos, ¿sí? Que no nos pase como la otra vez, que nos quedamos sin... Ahí lo dejo de primero para que ahí vayan poniendo sus perfiles, para que no nos pase como la otra vez que nos quedamos sin nada que ver. Mm, Carlos Andrés, Daniela ya está, Daniela. Oscar Sarasti. Vamos con Oscar entonces. Uy, hay como tres. ¿Será este? Oscar 7, no. O sí. A ver, damos otra oportunidad. ¿Será este? 17 publicaciones. Este es muy personal. Bueno, creo que Oscar no está por ahí. Entonces vamos con el siguiente. Carlos. Vamos a terminar con Carlos, que creo que en algún momento había querido participar. Alfa. Bueno, no sé qué pasa que... A ver, voy a usar en vez del mouse, el no mouse. Pero volvemos ahí y ahora le doy con la flechita.
Bueno, bueno, vemos algunas fotografías variadas. México, astrofotografía y después muchas fotografías de Susanita, nuestra querida Susanita, y de la nueva incorporación de la familia también, que no sé el nombre. Vemos bodegones, vemos fotografía de retrato, podríamos decir. Bueno, bueno, esta es fotografía muy bien ejecutada, desde la iluminación, desde el revelado, desde la composición. Hay algunos experimentos de light painting. Bueno, estas ya son Júpiter, Saturno y la Luna. Bueno. Uy, qué hambre. Jamón crudo. Bueno, acá ya vemos que los retratos ya obtienen como una... como que se van mucho de los cánones de la realidad, si se quiere, ¿no? Eh, no sé, el pasto es rojo, ese tipo de cosas. O sea, uno puede decir, bueno, a mí me gusta así, pero creo que es lo que más le va a llamar la atención a la persona que ve la foto y no se va a centrar en en este caso, en nuestra retratada. Acá volvemos a lo mismo de la proporción, ¿sí? Acá no es ni un cuadrado ni un 2 por 3. Si fuese un cuadrado creo que encajaría mejor. Pero al ser como una proporción aleatoria, yo diría, bueno, le tenía la foto en 2 por 3, lo cortó por acá un poco, otro por acá. Creo que es mejor eh, atenerse a esas proporciones a las que el ojo del espectador está más acostumbrado. Plantitas. Bueno, no me cierra mucho. No sé, es como... me parece un poco raro ver a una niña, Susanita, que debe tener 6 7 años, 6 años debe tener ya. El tiempo pasa tan rápido, o sea, con tanto Photoshop, no creo que sea necesario. Más allá de eso, me parece que la puesta en escena está bien, la iluminación está bien. Bueno, acá tal vez el plano esté un poco cerrado, es como que no hay, como que es un poco asfixiante si se quiere. Tal vez un plano un poquito más abierto, tal vez las copas, esta podría estar un poquito hacia la derecha. Acá lo mismo. Creería que la iluminación está muy bien, pero el revelado es como que... Igual creo que hay otra gente que tiene este estilo así como, no sé, Ángela Tavares, creo que se llama una chica, eh, pero son unos colores tan raros que a mí no me llama mucho la atención.
O sea, es como que se pierde mucho la esencia de la persona, me parece. Es como que, bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. Como que tanto retoque es como que me parece que prima más como la intención de... Es como que el retoque termina siendo el protagonista de la foto. Acá lo mismo, unos colores muy raros. Pero bueno, la iluminación para mí está muy bien, la composición también. Muy linda escena también. Bueno, acá cuidado con las líneas de los fondos. Ah, pero andas comprando muchos lentes, mucho equipo. Sí, esto es algo mucho más natural. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí. Si lo que querés, si la protagonista va a ser la persona retratada o el fotógrafo con su estilo. Eso sería como la pregunta. Porque si los dos es como que entran en esa dinámica de qué es lo que llama más la atención de la foto. A ver si hay algo más, pero ya nos pasamos de la hora. Acá, bueno, lo mismo, aunque parece una fotos con un estilo parecido al de la foto infrarroja, ¿es que se llama? Pero bueno, muy linda modelo también. 9 años ya tiene, por Dios. Esta está muy linda. Esto ya tiene un revelado que me gusta más. El Parque Jaime Duque. Bueno, es que esto es más no saliéndose tanto de los cánones de lo que da la cámara, ¿no? Esta foto, mira, esto no creo que tenga Photoshop. Esta. Y parece, mira la suavidad. Bueno, no sé si es la palabra. Bueno, Samantha. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a los que dejaron de hacer cosas para participar con nosotros, lo valoro mucho. Eh, bueno, la idea es poder darle continuidad a estos encuentros de nuevo. No es por meterles presión, pero depende
del interés de ustedes. Para los que quieran revisar los cursos donde vemos en profundidad algunos temas muy importantes de la fotografía, bueno, tenemos el curso básico, el integral, que es el más largo, que se empieza no mañana, sino el otro lunes, pero a partir de mañana tenemos el de composición, el de retrato y el de revelado digital, que bueno, los hacemos porque son cosas que están muy, muy, muy subestimadas por las personas que están empezando, pero no las vemos desde un punto de vista de principiante, sino que las analizamos bastante. Entonces, bueno, nos vemos la próxima. Lean los artículos del blog, que también son, bueno, el compendio de todos mis años de experiencia y hablando de cosas que salen de justamente de esa experiencia, ¿no? Así como, bueno, vamos a hablar de lo que todos hablan. Así que, bueno, les mando un saludo y espero que nos reencontremos muy prontito.